Josué. Listo, profe. Nosotros hace 8 días vimos la oratoria, profe. Ok, muchas gracias, Josué. ¿Y qué es la oratoria? Bueno, la oratoria según la etimología, no, pero es que la etimología, ya te digo, eh, ay, yo no lo anoté, pero, profe. Bueno, profe, la oratoria del latín oratorius significa relativo al hablar. Ok, ¿Puedo decir eso, profe? gracias, Josué. Violeta, ¿quieres complementar? Si es muy fea y de lo fea me va a pesar Sí, luego. profe, pues básicamente vimos la oratoria y pues me pareció un tema muy interesante porque pues tú decías que la oratoria no es solo hablar con palabras estructuradas o por impresionar con nuestra forma de poder hablar frente a los demás, sino que pues es el arte como de llegar a tocar los corazones o de conversar con la verdad de un tema y pues de mover a otros a que pues digamos puedan aceptar esas ideas porque pues de eso se trata la oratoria y pues digamos que el video que dejaste sobre la presentación de una oratoria, yo me metí al canal de YouTube y es como impresionante ver cómo tocan temas que son fuertes como de tocar de hoy en día, pero con la verdad y sobre todo con el respeto. Ay, tan hermosa, Violeta, gracias por tu comentario. Nos edifica a todos ese comentario que hiciste. Sí, uno entra y ve a esos muchachos y esos como concursos de oratoria y son maravillosos. Puede uno ver cómo utilizan todas las herramientas. Pero sí, me alegra mucho tu aporte, Violeta, porque finalmente a eso es a lo que queremos llegar, chiquitos. Queremos llegar a entender que la oratoria es el arte de hablar, ¿no? Es un arte, ¿sí? Tú puedes ser muy elocuente, pero si eres elocuente y estás engañando, estás diciendo mentiras, estás haciendo las cosas mal, pues ya no es un arte. Simplemente hablas bien y ya, ¿sí? Ya no es oratoria. Decíamos que también viene, está muy relacionado con el tema de la oración, ¿no? Entonces, es esa capacidad que nos ha dado el Señor de transmitir, pero obviamente con verdad, con intención, con amor, con respeto. Entonces, sí quiero que se lleven eso en su corazoncito, espero que si no tienen oratoria, ya hayan empezado a orar por esa oratoria, porque es importante que sea una habilidad que se desarrolle al máximo en cada uno de nosotros. ¿Listo, mis chiquitos? No sé si alguien más quiere decir algo. Listo. Teniendo en cuenta esto, el día de hoy vamos a hablar de la charla y de la conferencia, ¿sí? Entonces ya decimos que para poder hablar en público es necesario tener oratoria, ¿cierto? Y que la oratoria es el arte de hablar. Pero ahora vamos a comprender en qué espacios y de qué manera podemos utilizar ese arte o se utiliza normalmente. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de la charla o conferencia, que básicamente son lo mismo. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces voy a compartir el módulo. Ya está habilitado, ya ustedes lo pueden ver para que por favor ingresen y revisen. Ya se está viendo la pantalla, ¿cierto, mis chiquitos? Listo. Entonces, por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la intro. Violeta, gracias. Las charlas y conferencias son espacios esenciales en los que personas con conocimientos o experiencias valiosas comparten información, ideas e inspiración con una audiencia. Estos encuentros nos permiten aprender, entender diferentes perspectivas y reflexionar sobre temas que pueden transformar nuestra vida y la de otros. A través de una charla o conferencia no solo se transmiten conocimientos, sino que se crean conexiones y se generan momentos de reflexión que a menudo nos impulsan a actuar y crecer. Además, podemos ver que la providencia de Dios en estos espacios de encuentro y aprendizaje ya que nos permiten recibir sabiduría y guiarnos hacia el conocimiento y la comprensión de temas que nos ayudan a vivir de manera más plena y consciente y consistente. Muchas gracias, Violeta. Entonces, mis amores, hablamos que cuando hablamos, perdón, decimos que cuando hablamos de charlas o conferencias, son básicamente esos espacios donde nosotros nos disponemos a recibir información de otra u otras personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la iglesia, los que vamos a la iglesia, podemos decir que estamos en una charla o conferencia, porque nosotros nos sentamos a escuchar y a recibir de otras personas, a que nos transmitan su conocimiento, ¿sí? También
cuando hablamos de charla o conferencia, es también cuando sucede viceversa, que somos nosotros los que le estamos transmitiendo información a un público, ¿sí? Eso se puede generar de forma formal o forma informal. Cuando hablamos de forma formal, estamos hablando que ya está preparado, que se ha generado un guión, que como que todo está estructurado y ya la audiencia está lista para ir a recibir esa información, ¿cierto? Entonces eso lo podemos denominar una conferencia. Pero cuando hablamos de algo informal y es como cuando tú te sientas y hablas con tu familia y tú tienes la oportunidad de transmitir información o de recibir información de otras personas, ahí ya lo estamos denominando charlas, algo que es más informal. Debemos saber, chiquitos, que todo el tiempo estamos en charlas y conferencias. Y más hoy en día, con todo el tema de la interconexión y demás, pues tenemos la oportunidad de recibir más información y de más personas, de conocer diferentes puntos de vista. ¿Listo? Cuando hablamos de charlas y de conferencias, también estamos hablando de que las personas son las que están transmitiendo la información. Por ende, esa información, dependiendo de su posición, dependiendo de su conocimiento, dependiendo de su criterio, pues puede variar, ¿sí? No es una verdad absoluta. Entonces, eso puede variar. Por eso es que nosotros debemos tener la capacidad de filtrar como un colador, ¿no? De filtrar toda la información para saber qué recibimos y qué como que mejor no, ¿sí? Y eso aplica para todos, chiquitos. Debemos tener un filtro que el Señor nos ayude, discernimiento para decir, venga, esto sí, esto es útil, esto me conviene, esto lo puedo utilizar, ¿sí? Esto me parece por este lado, pero por este lado no tanto, creo que por este lado es esto, o esto definitivamente no. Esto no me edifica, esto no me sirve, esto no lo necesito, entonces lo corto. ¿Listo? Pero ya vamos a avanzar un poquito más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún comentario? Acá esto termina diciendo, las charlas y las conferencias son una gran oportunidad para abrir la mente y el corazón a nuevas ideas y a la guía que Dios pueda estar dando en nuestro camino. Nosotros ya lo hemos hablado varias veces, somos personas que nacimos o que fuimos creados para estar en comunión y estar en comunión implica comunicarnos, ¿sí? Y comunicarnos, pues es la forma en la que tenemos de transmitir lo que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro corazón y demás a los demás. Si no nos pudiéramos comunicar, no habría ese intercambio de ideas y si no hubiera intercambio de ideas, no habría crecimiento. Entonces también es importante, chiquitos, que nosotros también tengamos como la sabiduría para escuchar otras cosas, para abrir nuestra mente, para abrir nuestro entendimiento, ¿sí? Hoy en día, donde hay tanta información, no podemos limitar a nuestro cerebro, al contrario, debemos buscar llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de nuevas ideas. Y de esa manera también, pues vamos a poder dirigirnos a lo que el Señor quiere en nuestra vida. Bueno, mis hermosos. Objetivos del día de hoy, que espero sean cumplidos. Número uno, mejorar la comunicación. Obviamente, mejorar la comunicación. Y número dos, desarrollar pensamiento crítico. Es decir, cuando nosotros obviamente estamos en todo este tema de las conferencias y demás, pues eso nos va a ayudar no solo a tomar tips, ¿cierto? No solo a alimentar nuestro conocimiento, sino que va a ayudar también a que nos podamos relacionar en torno a un mismo tema o a una misma idea o a un mismo conocimiento que se está desarrollando, ¿sí? Claramente, chicos, todo lo que recibimos debe ser filtrado, se los dije, ¿sí? Y por ende, cuando nosotros hacemos esos filtros, se empieza a desarrollar el pensamiento crítico, que claramente el pensamiento crítico es cuando nosotros tenemos criterios sobre las cosas. ¿Por qué te gusta el verde? Ah, pues porque a mi mamá le gustó. Ah, porque siempre he usado el verde. No, me gusta el verde porque es cálido, porque irradia luz, porque me luce con mis ojos, bueno, yo no sé si. Y es ahí donde nosotros, cuando empezamos a argumentar, cuando empezamos a entender el por qué, desarrollamos pensamiento crítico.
Es tan importante, chicos, yo soy muy redundante en esto, pero es importante, porque han visto las películas de zombies. Y solo quieren cerebros y ya, nada más. Y eso a veces pasa, chicos, ¿no? Con el celular y no entendemos nada, no sabemos nada, no investigamos nada. Ven, ¿qué opinas de la economía? No sé. Ven, ¿qué opinas del señor? No, no sé. Ven, ¿qué opinas de, venga, qué otra cosa así interesante? No, no sé, no sé, no se me ocurre. Del clima, del cambio climático. No, no sé. Ven, ¿qué sabes de la historia? No sé. Pero vaya y háblenle de Pa Colombia, vaya, háblenle de, ¿cómo se llama este influencer? Ay, se me olvidó. Bueno, de todas estas personas, y eso ahí sí, mejor dicho, entonces no, mis chiquitos, desarrollar pensamiento crítico en general. Obviamente todos conocemos de farándula, todos conocemos así cositas, pero el conocimiento debe estar en todo. ¿M? Les decía yo ayer en la iglesia a los chiquitos, les decía yo, estábamos viendo un tema, bueno, y les decía yo, es impresionante, y sí, chicos, es impresionante cómo tú escuchas una canción que está pegada y así tú no la escuches en tu casa, tú te la aprendes. O sea, nuestro cerebro es así, de tanto escuchar, escuchar, y puedes terminar hasta cantando esa canción. ¿Sí? No te gusta, no la escuchas en tu casa, no es tu ritmo, pero la terminas cantando. Por ejemplo, pasó mucho con esta de Luis Alfonso. Ay, ¿cómo es que decía? Que ay, la chismofilia. ¿Mm? Y entonces desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y uno no la escuchaba, pero uno se la sabía. Y el ritmo súper pegachento. Pero eso no nos pasa con la Biblia. Eso no nos pasa con el versículo. Ya ahí se nos dificulta, ¿no? Eso no nos pasa para la evaluación. Vamos a hacer la evaluación y el tema, pero la chismofilia sí no la sabemos todita. Entonces también debemos entrenar nuestro cerebro, mis chiquitos, para que nuestro cerebro pues empiece a generar pensamiento crítico y no se deje distraer por las canciones o por la chismofilia, sino que empiece también a ser equitativo con todas las cosas, ¿sí? Y de hecho podemos enseñarlo a ser selectivo. Ven, esto tú no te lo aprendes, nos vamos a, porque finalmente es nuestro cerebro, ¿no? Los que tienen la manito levantada son para leer o para comentarios. Porque si es para comentarios, necesito que abran el micrófono, pues para poder saber. Las dos, profe. Entonces, primero el comentario, Josué, y ahorita te quedas ahí con la manito levantada para que puedas leer. No, profe, una pregunta, más que un comentario, es una pregunta. ¿Será que los que son stand-up comedy se podría también catalogar como charla o conferencia, profe? Sí, A los claro, comediantes. sí, claro, Josué. Sí, gracias por tu aporte, me parece interesante, me parece bonito, también porque bueno, el stand-up comedy, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero hay un problema y es que la mayoría es re groseros. Yo no sé por qué tienen que ser groseros para hacer humor. Ay, y por ahí he encontrado algunos que son como bonitos, que no son, no llevan como, si hablan ay, como de todo el entorno y demás, pero no lo llevan a la grosería. Y por ejemplo, en el tema de la cuentería, que es muy bonito, como que sí manejan un humor un poquito más suave, porque yo no sé por qué todos tienen que ser groseros. Eso sí, como que yo digo, ay, qué rabia, quisiera que tuvieran como una limitación para no ser groseros y que uno pudiera verlos, pero es difícil. Pero bueno, ya respondiendo a la pregunta de Josué, sí, mi corazón. Esos son conferencias también, son charlas, porque de hecho también, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, bueno, por ejemplo, uno de esos es José Ordóñez, y cada vez que él viene a hacerlo emparejados, procuramos con mi esposo verlo, porque es muy chévere, o bueno, a nosotros nos gusta, ¿no? Y entonces, claramente cuando tú estás transmitiendo, así sea todo este tema del chiste y demás, pues estás transmitiendo un mensaje. Ese mensaje puede ser positivo o puede ser negativo.
pero estás transmitiendo un mensaje. Entonces sí, sí entra dentro de la charla y la conferencia. ¿Alguien más, mis chiquitos? No, en cuanto a la canción, en la canción le ponían siempre, siempre, todos los días, desde las 6 hasta las 5 al frente de mi casa, que hay una cantina, y no solo esas, a muchas, pero siempre colocaban esa, siempre. Y Manuela, esta copa, es que era inevitable cantarla. Al final ya hasta la vamos con mi hermano y todo. ¿Sí? Imagínense, les voy a contar rápidamente una anécdota que tengo con esa canción, por eso me acordé de esa. Nosotros, bueno, yo el año pasado trabajaba en un colegio, entonces estaba el patio, era grande, tenía así la cancha y todo, y al frente había una señora que no nos quería. Yo creo que ella no quería el colegio, yo no sé, ahí pasaba algo. Pero cuando nosotros íbamos a hacer las izadas de bandera o cualquier cosa, ella sacaba su parlante y tenía un parlante pero poderoso y ponía música. Entonces un día cogió y bueno, sacó, íbamos a hacer, creo que era, no era una izada de bandera, sino un devocional, imagínense. Y ella sacó su parlantote ahí y puso esa canción. Y entonces estábamos solo los niños de primaria y yo era la docente de los niños de primero, en que está encargada de los niños de primero. Entonces estamos ahí sentados con los niños de primero cuando pone esa canción y esos chinos, ustedes o sea, nunca lo va a olvidar cómo cantaban esa canción a un coro, mejor dicho, y todos bailando, pero alborotados. Y esas cositas pequeñitas. Entonces por eso me acordé de la canción. Dice, profe, conoce a Giovanotti, el que imita a Petro. Lo he visto, pero la verdad no lo conozco mucho, pero por ahí lo he visto. ¿Alguna otra pregunta, mis amores? ¿Algún otro comentario? Eh, Hola, profe, yo te iba a decir que, o sea, el tema de la clase es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahorita, o sea, estamos hablando sobre el tema de la clase, es lo mismo que, digamos, por ejemplo, sacar un tema, digamos, que, no sé, del fútbol y todo el mundo empieza a hablar sobre eso. Ajá, muy bien, muchas gracias. Claro, en este momento estamos como, podríamos decirlo que más que una conferencia es como una charla, ¿no? Donde claramente tenemos la oportunidad de aprender los unos de los otros, donde tenemos la oportunidad de dar nuestras opiniones. Entonces, sí, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, dice, seguimos con los objetivos. Nos quedan 7 minutos todavía. Dice, aumentar la empatía y conexión. Claramente hay que aprender a relacionarnos, hay que generar empatía y conexión. Imagínense que las charlas o las conferencias más exitosas que existen, perdónenme, más exitosas que existen son aquellas donde tú puedes generar una conexión, ¿no? Entonces, donde tú tocas un tema que hace que las personas como que se impacten. Normalmente ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Se recomienda ya. Normalmente se recomienda que, por ejemplo, tú cuentes una historia de la vida real, ya sea tuya o de otras personas, cuentes experiencias, ¿sí? Que tú empieces también como a llevar a la persona a ponerse en esa situación y eso hace que se fortalezca la empatía y que el mensaje, por ende, sea más claro. Entonces, siempre que ustedes vayan a hablar, traten de hablar de experiencias que hayan escuchado, de otras personas, de testimonios, de historias, porque eso hace que, ¡fum!, como que se genere un clic y se conecte más con el tema. Motivación y crecimiento personal. Claramente siempre una conferencia debe llevar un mensaje que lleve a cambiar, a motivar, a crecer, a inspirar a otra persona, ¿sí? Porque si no, pues, ¿qué es? Si no es para enriquecimiento, ya sea intelectual, emocional, personal, ¿sí? Pues, ¿para qué? Ya estamos perdiendo el tiempo. Se supone que si estamos en eso es porque vamos a nutrirnos de alguna manera. Y por último, pues desarrollar habilidades profesionales. Es importante, chiquitos, y de verdad que yo soy muy recurrente con esto. Si ustedes son de los que no hablan en público porque les da pena, empiecen a orar desde ya para que el Señor los ayude porque es muy importante. De pronto en el colegio y de esta manera como que podemos evitar pasar por esos ratos,
De hecho, ahorita vamos a jugar y espero que estén muy animados a jugar y que participen, como que empiecen a romper esos miedos con esos jueguitos. Em, Porque digamos que ya cuando estemos en el trabajo, ya cuando estemos en la universidad y todo, ya nos toca. O sea, ya no es si queremos, ya nos va a tocar. Entonces, que desde ya el Señor pueda empezar a trabajar en esas cosas. Señor, lo voy a decir, me da pena, sé que me voy a enredar, sé que, pero lo voy a decir, ¿sí? Y entonces empezar como a soltarnos un poquito. Hoy en día en los trabajos, cuando tú vas a hacer entrevistas y demás, manejan una cosa que se denomina roleplay. ¿No? Cuando hablas de un roleplay, es básicamente una conferencia, ¿sí? Entonces muchas veces te dicen, bueno, tú tienes esta situación en la empresa, por favor, haz un informe y explícanos qué harías. ¿Mm? Por ejemplo, a nosotros los docentes muchas veces nos dicen, tienes que dar una clase y esa clase puede ser a los directivos que te están haciendo la entrevista o puede ser virtual o puede ser a niños en verdad. Entonces ahí ya tú tienes que, sí, estar suelto. No, me hacen el favor y me van a hacer, yo antes de ser docente era formadora, yo era formadora de habilidades blandas y yo trabajaba habilidades blandas y herramientas de exportación, importación, todo eso. Entonces como que formaba a la gente para que ingresara a la empresa en toda la parte de introducción y demás. Entonces, cuando yo iba a presentarme a mi trabajo, me dijeron, listo, entonces tú nos vas a hacer una capacitación a nosotros. Y uno, y pues es muy diferente cuando son tus personas a capacitar a cuando son tus jefes. Y aparte te hacen unas preguntas. Entonces, sí es importante que nos soltemos. Por ejemplo, mi esposo, él es ingeniero. Y entonces, hace poquito estuvo en una entrevista porque cambió de empleo, el señor le abrió una puerta laboral y entonces él decía que les dieron una hojita, ¿no? Y entonces con un problema que estaba pasando en la planta. Y entonces que tenían que hacer un esquema de espina de pescado. Eso ustedes más adelante lo van a ver. Y luego tenían que pasar y explicar el esquema de la espina de pescado y por qué y de dónde lo sacaron. Entonces, sí es muy importante las habilidades comunicativas, chicos. Y cuando vayamos a ese campo laboral, hoy en día que es tan fuerte, sí es importante esas habilidades, ¿sí? No por meterles miedo ni nada, sino para que ustedes puedan desde ya entender, oiga, venga, esto que yo estoy viendo en este módulo con la profe es importante. Y si no he podido como desarrollarme en esa parte, pues yo les decía a ustedes, tomen un curso de oratoria. En YouTube hay unos muy buenos. Pongan eso en oración, ¿sí? Arriésquese, o sea, de vez en cuando, venga, yo voy a decirlo, no me importa, o voy a hacer la pregunta, no me importa, ¿sí? Pero sí es importante, mis chiquitos, digamos que hablando del campo laboral y demás, cuando hablamos de Jesús es aún más importante, ¿no? Entonces, por favor, ténganlo en presente. Nos quedan 2 minuticos, entonces vamos a aprovecharlos para la idea fundacional. Dice, en cada charla y conferencia encuentro la oportunidad de aprender y compartir lo que Dios ha puesto en mi camino, recordándome que cada conocimiento adquirido y cada experiencia compartida son parte de su providencia para crecer y ayudar a otros en su propio recorrido. El Señor Jesús era conferencista, experto, maravilloso conferencista. Ustedes nunca vieron a Dios, ay no, qué pena hablar en público, o a Jesús, ay no, yo que no, vaya, hágalo usted, yo no, ¿sí? Ay no, mejor como que les voy a mandar una cartica, un mensajito, no, él salía y el que lo quisiera escuchar lo escuchaba, y el que lo escuchaba era enriquecido, ¿sí? Entonces, el mayor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús. El Señor Jesús no, es nuestro ejemplo en todo, ¿no? Entonces, si Él era conferencista, ¿nosotros qué tenemos que ser? Pues conferencistas, y no cualquiera, de los mejores conferencistas. Entonces, imagínense usted, el Señor Jesús, uy, no, qué pena hablar en público. No, ¿cómo sería eso? Terrible. Y con ese amor y con esa gracia. Entonces, mis amores, 9:50 conectados nuevamente. ¿Listo, mis chiquitos? Reflexionen en esto mientras que volvemos. Si tienen preguntas y demás, de vuelta se las respondo. Bueno, mis amados, ya nos vemos, chiquititos. 9:50.